Además, muchas personas no solamente evitan lo que duele, sino también lo que se siente bien. La intensidad emocional, ya sea tristeza, alegría o amor, se vive como algo desestabilizador. Si por más que lo intentas, tu cuerpo no se calma, si incluso en momentos tranquilos algo dentro de ti sigue en tensión, eso significa que tu sistema nervioso sigue funcionando como si el peligro no hubiera pasado. Hola, soy Belvi Mora, doctora en psicología clínica. En el video de hoy te invito a hablar acerca de un concepto clave en psicología del trauma, la ventana de tolerancia, y a descubrir dos estrategias que puedes implementar para mejorar tu regulación somática. El abuso narcisista y el trauma relacional no solamente afectan cómo te sientes, sino que también cambian cómo responde tu cuerpo. Es como si tu margen interno para manejar las emociones se hiciera más pequeño. Y entonces experiencias emocionales que antes eran manejables empiezan a sentirse muy intensas o incluso abrumadoras. Con el tiempo, el sistema nervioso se vuelve más sensible y reacciona con mayor rapidez, incluso ante situaciones que no son realmente peligrosas. Además, muchas personas no solamente evitan lo que duele, sino también lo que se siente bien. La intensidad emocional, ya sea tristeza, alegría o amor, se vive como algo desestabilizador. Justo esto hace que conectar, disfrutar o sentir esperanza de manera sostenida sea mucho más difícil. Imagina que tu capacidad emocional funciona como un rango. Es un espacio interno en el que puedes sentir sin perder el control. A ese espacio interno se le llama ventana de tolerancia. El concepto de ventana de tolerancia fue introducido originalmente por el psiquiatra Daniel Siegel. Se define como el rango de intensidad emocional que una persona puede procesar, tolerar y experimentar de manera consciente sin sentirse abrumada ni perder su capacidad de funcionamiento lógico. Dentro de esa ventana puedes estar triste sin derrumbarte, puedes sentir ira sin explotar y puedes experimentar alegría sin sentirte invadida. La ventana de tolerancia es el lugar donde puedes vivir lo que sientes sin que eso te arrastre. Cuando una persona vive una experiencia traumática, su ventana de tolerancia puede reducirse, lo que implica una menor capacidad para gestionar el estrés. Si las experiencias traumáticas se repiten o si se mantienen en el tiempo, la recuperación puede volverse más difícil y esa capacidad de regulación puede disminuir aún más. En esos casos, experiencias que antes se vivían como manejables pueden comenzar a sentirse como algo difícil de gestionar. Cuando sales de tu ventana de tolerancia, tu cuerpo puede irse a uno de estos dos extremos. El primero es la hiperactivación. Aquí entra en juego el sistema nervioso simpático, que es el que se activa ante el peligro. Tu cuerpo se prepara para luchar o para huir, aunque no haya una amenaza real. En la hiperactivación aparecen la ansiedad, la tensión, una sensación de urgencia o una sensación de que algo malo va a pasar. Es como tener el acelerador presionado todo el tiempo. El segundo extremo es la hipoactivación. Aquí el sistema hace todo lo contrario, se apaga. Te desconectas, te sientes vacía, sin energía, como si estuvieras ausente. No se trata de un estado de calma, sino de una estrategia de supervivencia frente a una activación que se vive como intolerable. Frente a este panorama, el objetivo no es ni eliminar las emociones ni suprimir las respuestas del cuerpo, sino ampliar progresivamente la ventana de tolerancia. Esto permite que la persona pueda vivir sus estados internos sin quedar atrapada en la hiperactivación o en la desconexión. Este es el punto en el que entra en juego la regulación somática. La regulación somática parte de un principio básico. El sistema nervioso no se reorganiza mediante explicaciones cognitivas, sino mediante experiencias que transmiten seguridad a nivel corporal. En otras palabras, el cambio ocurre cuando el cuerpo empieza a registrar de forma repetida que el entorno actual no representa una amenaza. Dos vías para facilitar la regulación somática son el anclaje sensorial y el anclaje respiratorio. El anclaje sensorial es una técnica diseñada para enraizarnos en el presente cuando nos sentimos desregulados, angustiados o disociados.
Consiste en utilizar los sentidos para conectar el cuerpo con la realidad inmediata, evitando que la mente se pierda en recuerdos traumáticos o en estados de pánico. Para realizar el anclaje sensorial es clave que estés en un espacio en el que puedas asegurar privacidad y que los objetos o elementos que vayas a utilizar sean familiares, sean agradables y no te generen rechazo. Empezaremos el anclaje con el sentido de la vista. Este ejercicio busca estimular el procesamiento de información nueva y externa para apagar la respuesta de alarma. Para llevarlo a cabo, te pido que selecciones visualmente 3 objetos de la habitación en la que te encuentras. Permite que tus ojos se detengan en cada uno de los objetos, con calma, sin apresurarte. Y observa su forma, su color, su textura y tamaño. Ahora di en voz alta 3 características de cada objeto. Por ejemplo, esa silla roja es de madera y tiene patas delgadas. El siguiente paso es trabajar con el oído y la escucha consciente. Cierra los ojos o mantén la mirada fija y selecciona 3 sonidos que puedas oír en este mismo instante, ya sea dentro o fuera del lugar donde te encuentras. Presta atención a las cualidades de estos sonidos. ¿Es un sonido fuerte o suave? ¿Es rítmico o intermitente? En el tercer paso vamos a trabajar con el tacto y la conexión física. Para este punto es importante que prepares o una piedra, un objeto pequeño y sólido, un peluche, una manta, un pañuelo de textura suave. El contacto con objetos y superficies envía señales directas de seguridad al sistema nervioso. Vamos a empezar con la piedra o con el objeto pequeño y sólido que hayas elegido. Te pido que lo tomes y lo sostengas entre tus manos. Con los ojos cerrados, nota su forma, peso, textura y temperatura durante varios minutos. Posteriormente puedes hacer la práctica de caminar de forma consciente. En este caso, el ejercicio consiste en caminar lentamente fijándote en cómo tus pies tocan el suelo. Nota qué parte del pie hace contacto primero, el talón o los dedos. Nota cómo se transfiere el peso hacia el tobillo y el resto del cuerpo.
Ahora trabajaremos con el olfato y el gusto. Estos sentidos tienen una conexión muy rápida con las áreas del cerebro que regulan las emociones. Para trabajar con el olfato te invito a que busques 3 olores en el aire. Presta atención a los detalles del olor, su intensidad, su duración y características. Para trabajar con el sentido del gusto se recomienda utilizar un trozo de chocolate, un caramelo o una taza de té caliente. Lleva a tu boca eso que vas a utilizar. Presta atención a las sensaciones de temperatura y sabor en tu lengua. Nota si es amargo, dulce, seco, húmedo. Ahora puedes crear un botiquín de experiencia sensorial. Este puede ser un kit físico que puedas llevar encima y usar en momentos críticos de desregulación. Esto puede incluir un caramelo para el gusto, un perfume o una toallita perfumada para el olfato, un pañuelo de tela suave para el tacto y un objeto que te resulte emocionalmente cercano en el cual fijar la mirada. En momentos de activación, estos elementos funcionan como anclas que te traen de vuelta. Ahora vamos a trabajar con el anclaje respiratorio. Aquí hay un dato clave y es que generalmente se recomienda comenzar primero trabajando el anclaje sensorial para posteriormente trabajar con el anclaje respiratorio. Con respecto al anclaje respiratorio, hay algo que muchas personas desconocen y es que la respiración es la única función automática que puedes modificar de forma voluntaria, lo que la convierte en una herramienta directa para poder influir sobre tu sistema nervioso. Hay otro dato interesante que nos lo muestra la evidencia científica y es que entre más larga hagas la exhalación, mayor es la actividad del sistema parasimpático encargado de la recuperación y el descanso. Al mismo tiempo, disminuye la actividad de la amígdala, que es la estructura cerebral encargada de la detección de la amenaza. En términos simples, podemos decir que el anclaje respiratorio envía el mensaje al cuerpo de que no hay peligro inmediato. Y esto, en términos de trauma, es muy importante porque contribuye a ampliar la ventana de tolerancia. ¿Cómo se practica el anclaje respiratorio? Vamos a hacerlo juntos. La idea no es forzar la respiración, sino acompañarla y organizarla. Puedes empezar sentado o acostado en una posición cómoda, con las manos sobre el abdomen o apoyadas en los muslos. Antes de empezar, es importante observar durante unos momentos cómo entra el aire por tu nariz y cómo sale. Observa cómo entra el aire frío y sale caliente. No intentes cambiar nada, solamente registra el ritmo natural de la respiración.
Ahora puedes comenzar a estructurar tu respiración. Primero, inhala contando mentalmente hasta 4. 1, 2, 3, 4 y exhala contando hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La exhalación más larga es la clave. Si en algún momento aparece incomodidad o mareo, puedes ajustar el ritmo y exhalar también en 4 tiempos. La regulación debe ser siempre tolerable. Durante el ejercicio es posible que aparezcan sensaciones físicas o incluso emociones. En lugar de bloquearlas, puedes nombrarlas de forma breve. Por ejemplo, tensión, tristeza, inquietud. Y luego, suavemente, volver a la exhalación. Esto ayuda a que no te desconectes, pero tampoco te quedes atrapado en lo que aparece. Al terminar, puedes dejar que la respiración vuelva a su ritmo natural. No necesitas hacer el anclaje respiratorio durante mucho tiempo. Con 2 o 3 minutos es suficiente para empezar a generar cambios. Aunque en general es una técnica segura para la mayoría de personas, no está recomendada para los siguientes casos: asma no controlada, EPOC, episodios de síncope, embarazos con tendencia al mareo o migrañas causadas por hiperventilación. Si durante el anclaje respiratorio sientes vértigo, hormigueo o presión en el pecho, es importante reducir el ritmo, volver a la respiración habitual o utilizar un anclaje sensorial observando un objeto o prestando atención al contacto de tu cuerpo con la silla. El anclaje respiratorio no es solamente una técnica de relajación, es una forma de influir en tu biología y de enseñarle a tu sistema nervioso a través de la experiencia que puede salir del estado de alerta constante. Con la práctica, ese estado de calma deja de ser algo puntual y comienza a convertirse en ese lugar al que puedes volver. Si este video te resultó útil, por favor compártelo y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.